En un camino polvoriento, bajo el sol implacable de Galilea, avanzaba Jesús junto a sus discípulos. Su viaje estaba lleno de enseñanzas y milagros, pero uno de los encuentros más profundos estaba a punto de suceder. De repente, a lo lejos, escucharon unas voces que clamaban con desesperación. Eran 10 hombres, marginados por la sociedad, afligidos por la lepra, una enfermedad que los obligaba a vivir lejos de sus familias y comunidades. No podían acercarse, la ley se los prohibía, así que desde la distancia gritaban: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Jesús, con su infinita misericordia, se detuvo y los miró. Su corazón se conmovió al ver su sufrimiento y su fe. No se acercó a ellos, ni los tocó. Simplemente les dio una instrucción clara y llena de esperanza: vayan y preséntense a los sacerdotes. Esta era la única manera de ser declarados oficialmente limpios y poder reintegrarse a la sociedad. Los hombres no dudaron, confiaron en la palabra de Jesús y, llenos de una fe renovada, emprendieron el camino hacia el templo. Y entonces, mientras caminaban, ocurrió el milagro. Uno a uno, sintieron como su piel se restauraba, las llagas desaparecían y la salud volvía a sus cuerpos. Imaginen la alegría, el asombro, la euforia de sentirse sanos de nuevo. Estaban limpios, podrían volver a abrazar a sus hijos, a sus esposas, a sus padres. Podrían volver a trabajar, a caminar por las calles de su pueblo sin que nadie les temiera. La mayoría corrió, ansiosos por llegar al sacerdote y empezar su nueva vida. Pero uno de ellos se detuvo. Al verse completamente curado, un sentimiento inmenso de gratitud inundó su corazón. No corrió hacia el sacerdote, dio media vuelta y corrió de regreso hacia Jesús. Con la voz quebrada por la emoción, se postró a los pies del Maestro, alabando a Dios a grandes voces. Este hombre, que además era samaritano, un extranjero, fue el único que regresó para dar las gracias. Jesús lo miró y preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? ¿No hubo quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero? Entonces le dijo al hombre: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Su gratitud no solo confirmó su sanación física, sino que le otorgó una sanación aún más profunda, la del alma. Este es el canto de la gratitud, una melodía que agrada a Dios y transforma nuestros corazones. Ahora veamos el siguiente video con más enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más conmovedoras de la Biblia, una que nos enseña sobre fe, obediencia y la increíble providencia de Dios. Se trata de la historia de Moisés y la canasta del milagro. Imaginen el antiguo Egipto. Los israelitas vivían como esclavos y sufrían bajo el mandato de un faraón cruel. Este faraón, temeroso del creciente número de israelitas, ordenó que todo niño varón recién nacido fuera arrojado al río Nilo. Era una época de terror y desesperación para el pueblo de Dios en medio de esta oscuridad. Nació un niño hermoso en una familia de la tribu de Leví. En su madre, Jochebed, lo amaba profundamente. Desafiando el decreto del faraón, lo escondió durante 3 meses. Pero a medida que el bebé crecía, se hacía más difícil mantenerlo en secreto. Jochebed sabía que no podía esconderlo para siempre. Con el corazón lleno de angustia, pero también de una fe inmensa, tomó una decisión valiente. En lugar de entregar a su hijo a una muerte segura en las aguas del Nilo, decidió confiar en Dios de una manera extraordinaria. Tomó una canasta de papiro, la impermeabilizó con brea y asfalto, y con mucho cuidado, colocó a su pequeño bebé dentro. Luego llevó la canasta a la orilla del río y la dejó flotar entre los juncos. La hermana del niño, Miriam, observaba desde la distancia para ver qué sucedería. Y aquí es donde ocurre el milagro. La hija del faraón bajó al río a bañarse, vio la canasta entre los juncos y envió a una de sus siervas a buscarla. Al abrirla, encontró al niño llorando. Su corazón se llenó de compasión y, aunque sabía que era un niño hebreo, decidió salvarlo. En ese momento, Miriam, con gran astucia y valentía, se acercó y preguntó si quería que le buscara una nodriza hebrea para amamantar al niño. La princesa aceptó. ¿Y a quién creen que trajo Miriam? A su propia madre, Jochebed. Así, la madre de Moisés no solo salvó a su hijo, sino que también fue pagada para criarlo. Esta historia nos muestra cómo un acto de fe desesperado puede convertirse en el plan perfecto de Dios. En la canasta que parecía un último recurso, se convirtió en un arca de salvación. Jochebed confió en que Dios cuidaría a su hijo y él lo hizo de una manera que nadie podría haber imaginado. El niño, llamado Moisés por la princesa, creció para convertirse en el gran libertador de su pueblo. Que esta historia nos inspire a confiar en Dios, incluso en nuestras situaciones más desesperadas. Ahora veamos el siguiente video con más enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En la antigua ciudad de Jericó vivía una mujer llamada Rahab. Jericó era una ciudad poderosa con murallas tan altas y fuertes
que parecían tocar el cielo. Sus habitantes se sentían seguros, pero un gran temor se apoderaba de ellos. Habían oído historias del pueblo de Israel y de cómo su Dios los había ayudado a cruzar el Mar Rojo y a vencer a reyes poderosos. Sabían que los israelitas se acercaban y el miedo se sentía en el aire. Rahab, sin embargo, era diferente. Ella no solo sentía miedo, sino que en su corazón comenzó a crecer una semilla de fe. Escuchaba las historias y no veía solo a un ejército, sino el poder de un Dios verdadero. Un día, 2 hombres extraños llegaron a Jericó. Eran espías enviados por Josué, el líder de Israel, para explorar la ciudad antes de la batalla. Buscaron refugio y llegaron a la casa de Rahab. El rey de Jericó se enteró rápidamente de la presencia de los espías y envió a sus soldados a la casa de Rahab para capturarlos. La vida de Rahab y la de los espías estaban en grave peligro, pero la fe de Rahab fue más fuerte que su miedo. En lugar de entregarlos, los escondió en el techo, bajo unos montones de lino. Cuando los soldados del rey llegaron, ella les dijo con valentía: sí, unos hombres vinieron, pero ya se han ido. Si se dan prisa, quizá puedan alcanzarlos. Los soldados le creyeron y salieron a toda velocidad por el camino. Una vez que el peligro pasó, Rahab subió al techo y habló con los espías. Les dijo: ansé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos aquí tenemos miedo de ustedes. He oído cómo el Señor secó el Mar Rojo y lo que hicieron a los reyes al otro lado del Jordán. Su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Luego les hizo una petición desde lo más profundo de su corazón. Les pido que, así como yo he sido buena con ustedes, ustedes lo sean con mi familia. Júrenme que nos salvarán a mí, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a todos los que les pertenecen cuando conquisten Jericó. Los espías, conmovidos por su fe y su valentía, estuvieron de acuerdo. Le dijeron que atara un cordón de color rojo escarlata en su ventana. Ese cordón sería la señal. Cualquiera que estuviera dentro de su casa cuando el ejército de Israel llegara, estaría a salvo. Cuando los israelitas marcharon alrededor de Jericó y las murallas cayeron por el poder de Dios, cumplieron su promesa. En medio de la destrucción, la casa de Rahab, marcada con el cordón rojo, permaneció intacta. Ella y toda su familia fueron salvados. Rahab, la mujer que creyó, se convirtió en parte del pueblo de Dios y es recordada hasta hoy como un ejemplo de fe y valentía. Había una vez, en una tierra lejana, un pequeño pueblo que sufría una terrible sequía. Los campos estaban secos, los ríos se habían convertido en hilos de agua y la gente estaba perdiendo la esperanza. En el corazón de este pueblo vivía un joven llamado Elías Añá. A diferencia de los demás, Elías no había perdido la fe. Cada mañana subía a la colina más alta y oraba a Dios pidiendo lluvia. Un día, mientras oraba, una luz brillante descendió del cielo y una voz suave le dijo a Elías: tu fe ha sido escuchada. Ve al pie de la montaña del este. Allí encontrarás una roca con forma de león. Golpea la roca 3 veces con tu bastón y el consuelo brotará para tu pueblo. Elías, lleno de gratitud y emoción, corrió a contarle a la gente del pueblo. Algunos se burlaron de él, diciendo que estaba loco. Otros, desesperados, decidieron seguirlo. El viaje fue largo y agotador bajo el sol abrasador. Finalmente, llegaron a la montaña del este y encontraron la roca con forma de león, tal como la voz había descrito. Con el corazón palpitante, Elías se acercó y golpeó la roca 1, 2 y 3 veces. Al tercer golpe, un estruendo sacudió la tierra y de la roca comenzó a brotar un manantial de agua clara y fresca. La gente gritó de alegría, bebiendo y celebrando. El agua fluyó y fluyó, creando un arroyo que serpenteaba hasta el pueblo, llenando los pozos y reviviendo los campos. Llamaron a ese manantial la fuente del consuelo, un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede abrir caminos donde no los hay. La historia de Elías y la fuente del consuelo se transmitió de generación en generación, enseñando a todos que la verdadera fuerza no reside en lo que vemos, sino en la fe que
que guardamos en nuestro corazón. Ahora puedes descargar desde mi perfil una gran variedad de libros y materiales educativos para niños inspirados en la Biblia. De esta manera podrás enseñar valores cristianos a tus hijos de forma sencilla y efectiva. No olvides suscribirte a mi canal para recibir más contenidos y recursos cristianos para toda la familia.